con esta hermosa carta de el sumo pontífice Juan Pablo II, una carta apostólica que sacó en el 2002, con motivo precisamente, bueno, lo inauguró ese mismo año, el año del Rosario, y donde habla precisamente del método de esta hermosa oración que tanto tiempo llevan los cristianos católicos dentro de su tradición espiritual. Y está hablando en la introducción precisamente de un poquito de la importancia que le ha dado la iglesia a esta oración, y continúa hablando sobre las objeciones al rosario, o sea, qué encuentran la gente de dificultoso con este método de oración. En el número 4 dice lo siguiente: la oportunidad de esta iniciativa se basa en diversas consideraciones. La primera se refiere a la urgencia de afrontar una cierta crisis de esta oración, o sea, como que ya, como que el método como que no funciona, como que la gente está cansada de esto, como que es aburrido, ¿ves? Diferentes cosas, ¿no? Entonces sigue diciendo el Santo Padre. Una cierta crisis de esta oración que en el actual contexto histórico y teológico, recuerden que ya él estaba hablando en el 2002, es el comienzo del tercer milenio. Corre el riesgo, sigue diciendo el Papa, de ser infravalorada injustamente y por tanto poco propuesta a las nuevas generaciones, a los jóvenes, niños jóvenes. Sigue diciendo el Papa, hay quien piensa que la centralidad de la liturgia propuesta, la centralidad de la liturgia acertadamente subrayada por el Concilio Ecuménico Vaticano II, tenga necesariamente como consecuencia una disminución de la importancia del rosario, porque el rosario de suyo no es litúrgico. En realidad, como puntualizó Pablo VI, esta oración no solo no se opone a la liturgia, sino que le da soporte, la apoya, le ayuda, ya que la introduce y la recuerda. Está citando aquí un poco las palabras del Santo Padre de Pablo VI. Ya que la introduce y la recuerda, ayudando a vivirla con plena participación interior, recogiendo así sus frutos en la vida cotidiana. O sea que el rosario me ayuda a introducirme dentro de la liturgia de una manera espiritual íntima, en lo interior de nuestra persona. Sigue diciendo el Papa, quizás hay también quien teme que pueda resultar poco ecuménica por su carácter marcadamente mariano. En realidad, se coloca en el más límpido horizonte del culto a la Madre de Dios, tal como en el concilio ha establecido un culto orientado al centro cristológico de la fe cristiana. De modo que mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado y glorificado. Comprendido adecuadamente, el rosario es una ayuda, no un obstáculo, para el ecumenismo. ¿Por qué? Porque a través de la Madre de Jesús, el centro es Jesús.
que es en el que todos los cristianos estamos de acuerdo. El centro de la historia, el centro de la vida, nuestro Salvador es Jesús. Y es precisamente al que se busca dar a conocer, amar y glorificar en el Santo Rosario. Así que está todo muy bien, por decirlo así, en consonancia con el ecumenismo. O sea, que nos va a ayudar también a acercarnos también a nuestros hermanos que también valoran también el papel de la Madre de Jesús dentro de la historia de salvación, unos más, otros menos. Incluso hasta los musulmanes tienen una gran... ellos que no creen que Jesús sea Dios, sino un gran profeta, sin embargo tienen una gran veneración por la madre de ese gran profeta que es Jesús. En el número 5 ya comienza a hablar sobre lo que es la contemplación dentro del rezo del Santo Rosario. Y dice así: pero el motivo más importante para volver a proponer con determinación la práctica del rosario es por ser un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano, que ha propuesto precisamente la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, el nuevo milenio que comienza, es lo que significan esas palabras en latín, como verdadera y propia pedagogía de la santidad. Es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas contradicciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también por influjo de otras religiones. Ahí está hablando de las religiones orientales, de las asiáticas, donde también se impulsa un volver a la oración interior, la meditación, como un medio para alcanzar la paz, la serenidad, la unión con el trascendente. Sigue diciendo el Papa: impulsada también por un influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. Nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. El rosario, sigue diciendo el Papa, forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. ¿Sí? Iniciado en Occidente, es una oración típicamente meditativa y se corresponde de algún modo con la oración del corazón u oración de Jesús surgida sobre el humus del Oriente cristiano. O sea, de la práctica moral religiosa de los cristianos de Oriente. Lo que le llaman la oración del corazón, la oración de Jesús, que utilizan muchas jaculatorias que se van repitiendo durante el día para mantener la presencia de Dios y también para profundizar en el misterio cristiano y mantenerse en unión con el Señor. Una cosa muy interesante.
En el número 6 ya comienza a hablar en la introducción también sobre la oración del Santo Rosario como una oración para conseguir y pedir por la paz en las familias, en las comunidades, en las naciones. Sigue siendo el número 6. Algunas circunstancias históricas ayudan a dar un nuevo impulso a la propagación del rosario. Ante todo, la urgencia de implorar de Dios el don de la paz. En ese momento, ciertamente, habían muchos conflictos a nivel mundial y muy, muy serios, muy graves. Sigue diciendo el Papa, el rosario ha sido propuesto muchas veces por mis predecesores, los anteriores papas, y por mí mismo como oración por la paz. Al inicio de un milenio que se ha abierto con las horrorosas escenas del atentado del 11 de septiembre de 2001 y que se ve cada día en muchas partes del mundo nuevos episodios de sangre y violencia, promover el rosario significa sumirse en la contemplación del misterio de aquel, va a hablar de Jesús, que es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. Está citando ahí la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14, y sigue diciendo, no se puede pues recitar el rosario sin sentirse implicados en un compromiso concreto de servir a la paz, con una particular atención a la tierra de Jesús, aún ahora tan atormentada y tan querida por el corazón cristiano. Otro ámbito crucial de nuestro tiempo que requiere una urgente atención y oración es el de la familia. Célula de la sociedad amenazada cada vez más por fuerzas disgregadoras, tanto de índole ideológica como práctica. Ahí está pensando un poquito en la ideología del género, como también en la vida práctica, que hacen temer por el futuro de esta fundamental e irrenunciable institución y con ella por el destino de toda la sociedad. En el marco de una pastoral familiar más amplia, fomentar el rosario en las familias cristianas es una ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de esta crisis actual. Vamos a hacer un pequeño receso para continuar con esta hermosa carta apostólica. Dame tu luz, rompe la niebla de mi corazón, Señor. La oscuridad que aún se mueve en mi interior, y a las mentiras que yo les llamo verdad, ¿cuál caridad? Tantos proyectos cuando a un niño falta el pan, pequeñas obras y lo cuento a viva voz. Tanto futuro olvidándome de Dios. Pobre de mí, sin sufrimientos para el cielo quiero ir. Salir huyendo cuando se acerque la cruz, y aún atreverme a mencionar a mi Jesús. Dame tu luz, dame tu luz, dame tu luz, seguir tus huellas de camino y de verdad. Continuamos con esta introducción de la carta. Ahora en el número 7
el Papa Juan Pablo II comienza a hablar sobre el papel de la Virgen. Numerosos signos muestran cómo la Santísima Virgen ejerce también hoy, precisamente a través de esta oración, aquella solicitud materna para con todos los hijos de la Iglesia que el Redentor, poco antes de morir, le confió en la persona del discípulo predilecto: mujer, ahí tienes a tu hijo. En la parte, está citando la parte del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26, donde Jesús le hace entrega a la Virgen María, al apóstol San Juan, que está ahí junto con ella, como representando a todos los creyentes en Jesús, ¿no? Son conocidas, sigue diciendo el Papa, las distintas circunstancias en las que la Madre de Cristo, María, entre el siglo XIX y XX, ha hecho de algún modo notar su presencia y su voz para exhortar al pueblo de Dios a recurrir a esta forma de oración contemplativa. ¿Ve? Ahí está haciendo referencia a las apariciones. Han habido diferentes apariciones, pero las reconocidas son principalmente la de Lourdes y la de Fátima. ¿Ve? Pero sabemos que hay otras apariciones más, pero estas son las más conocidas, las más populares, y donde precisamente la gente va con mucha, hay mucha gente, mucho flujo, muchos peregrinos van a estos santuarios en Francia y en Portugal. ¿Sí? Y precisamente donde la Virgen ha pedido que se rece el rosario en familia por la paz del mundo, por la paz de las familias, por la paz de la iglesia. Está haciendo referencia el Papa a estas. Me parece que lo dice aquí. ¿Ven? Desde deseo, sigue diciendo el Papa, en particular, recordar por la incisiva influencia que conservan en la vida de los cristianos y por el acreditado reconocimiento recibido de la Iglesia, las apariciones de Lourdes y de Fátima, cuyos santuarios son meta de numerosos peregrinos en busca de consuelo y de esperanza. Tras las huellas de los testigos, bueno, él sigue diciendo en el número 8, sería imposible citar la multitud innumerable de santos que han encontrado en el rosario un auténtico camino de santificación. Bastará con recordar a San Luis María Griñón de Montfort, que ya hemos hecho referencia, autor de una preciosa obra sobre el rosario, y más cercano a nosotros, el padre Pío de Pietrelcina, que ya ustedes saben que el padre Pío de Pietrelcina murió más o menos en 1963, por ahí, esos años. Sí, prácticamente cuando se estaba haciendo el concilio, terminando el concilio. Concilio Vaticano II. Que recientemente he tenido la alegría de canonizar. O sea, el mismo Papa Juan Pablo II lo canonizó. Un especial carisma como verdadero apóstol de Rosario tuvo también el beato Bartolomé Longo. Su camino de santidad se apoya sobre una inspiración sentida en lo más hondo de su corazón.
Y aquí está citando palabras de el beato Bartolomé Longo. Quien propaga el rosario se salva. Quien propaga el rosario se salva. Es casi un poco la frase que decía San Alfonso María de Ligorio: quien ora, quien reza, bien por supuesto, se salva. Quien no ora, o no ora bien, no se salva. Sigue diciendo el Papa, basándose en ello, en esa convicción precisamente profunda, se sintió llamado a construir en Pompeya, está hablando de Italia, un templo dedicado a la Virgen del Santo Rosario, colindante con los restos de la antigua ciudad apenas influenciada por el anuncio cristiano, antes de quedar cubierta por la erupción del Vesubio en el año 79 y rescatada de sus cenizas siglos después, como testimonio de las luces y las sombras de la civilización clásica. Con toda su obra, y en particular a través de los 15 sábados, Bartolomé Longo desarrolló el meollo cristológico y contemplativo de Rosario, que ha contado con un particular aliento y apoyo en León XIII, el Papa del Rosario, como ya hemos hablado anteriormente, el Papa que más ha escrito sobre el Rosario. Así, ya comienza, con esto termina la introducción de la carta apostólica y ya comienza a meterse en los capítulos, profundizando precisamente este método de oración, que no es otra cosa sino unidos con María, contemplar el rostro de Cristo. En el número 9, ya entrando en el primer capítulo, dice: un rostro brillante como el sol, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol. La escena evangélica de la transfiguración de Cristo, en la que los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, aparecen como extasiados por la belleza del Redentor, puede ser considerada como un icono de la contemplación cristiana. La contemplación no es otra cosa sino precisamente profundizar, penetrar en lo último del misterio de Dios manifestada en Cristo. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el resucitado glorificado a la derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo. Por lo tanto, es también la nuestra. Contemplando este rostro, nos disponemos a acoger el misterio de la vida trinitaria para experimentar de nuevo el amor del Padre y gozar de la alegría del Espíritu Santo. Se realiza así también en nosotros las palabras de San Pablo. Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Es muy bonito, muy hermoso. O sea, nosotros contemplando a Jesús, a través de su Espíritu, vamos transformándonos en Él, en esa imagen que es nuestro modelo. Entonces lo vamos a dar aquí y le vamos a pedir al Señor que nos ayude cada vez más a conocer este método de oración y hacerlo cada vez mejor
y poderlo enseñar a nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.